Conteo del Homer. Iniciamos, es el día 38 para enseñanza a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Yeshua. Misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Vamos al recuadro de la semana para ver cómo va a ser el día 38. El día 38 va a ser, estamos caminando en la semana de Yesod, que viene a ser el fundamento, y vamos a tomar el número 3, que es Tiferet, vestimenta, balanza. Es lo que nos refiere esta semana, y con el día 3 de esta semana, que es el día 38, como vamos a la numerología, en Tiferet, vestimenta, balanza, presentarte aprobado delante de Dios o falto. Todo va a ser juzgado. El tema de hoy es un obrero aprobado. En esta caminar en el Homer, estamos trabajando las obras, porque refiere a que normalmente se ha enseñado que la enseñanza dejó las obras, en el cristianismo se maneja así, y hablo cristianismo en general, catolicismo y cristianismo porque es lo mismo. Se eliminaron las obras y se manejó solo la fe. ¿Sí? Pero en sí, si solo manejas la fe y quitas las obras, tu fe es muerta. Porque ¿a qué eres fiel? Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Y dice así: la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué les aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Entiendes? Si no hay obras, no vas a ser salvo. Lo está diciendo Santiago. Está dentro de las escrituras, de lo que seleccionaron. Si no haces obras, pues recuerda que no tienes entonces el espíritu para poder obrar, para poder hacer. No estás siendo preparado para las buenas obras. Fíjense el versículo 15. Fíjense bien. Y si un hermano o una hermana están desnudos o tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué les está aprovechando? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las obras son las acciones ante tu prójimo. Así que normalmente se acostumbra: ay, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tus finanzas, pero no sueltas nada. ¿De qué sirve? Sáciate y no le das el pan. Protégete y no le das dónde. Ve y compra y no le das dinero. Demostremos este 38 del Homer, ¿sí? Las obras, porque fe sin obras es muerta. Pero no solo se trata de trabajo, sino también de saber entender, saber trazar bien la escritura. No, todos debemos de saber la escritura. Todos somos mandados a ser obreros. Debemos de cuidar de no torcer la escritura, debemos de entender la escritura. Por ejemplo, un buen obrero no torce la palabra. Vamos a dar un ejemplo. La mujer debe estar sujeta a su varón. El que la tuerce ejerce maltrato a su mujer. ¿Entiendes? Porque no lo entiendes, eso sí. Tú debes estar sujeta a mí. Eso sí lo entienden, pero a la primera. Pero no entienden qué es sujeción. Pero el que sabe, es un buen obrero y sabe trazar bien la escritura, puede entender lo que el Eterno nos quiere decir. Un buen obrero conoce la palabra de verdad. ¿Y para qué le va a ser provechoso? No en conveniencia, sino provechoso de bendición. Por ejemplo, vámonos a Génesis capítulo 2, versículo 18, y ahí nos va a dar la guía. Y dijo el Eterno a Dios, el Eterno: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Entiendes? Miren, de entrada,
Primero, ¿tú a quién le pedirías ayuda? ¿Al que puede ayudarte o al que no puede ayudarte? ¿A quién le pides ayuda? ¿Le pides ayuda a un inútil? ¿Le pides ayuda a una buena para nada? Exactamente. Dios puso a quien puede ayudarte, a quien tiene la capacidad, a quien tiene el poder para ayudarte, a quien es idónea para ayudarte. Dios mismo la puso. No porque sea menor, por cuanto es muy fuerte y es sabia, puede ayudarte. Nadie le va a pedir ayuda a un débil. Le pides ayuda a un fuerte. Fíjense bien, vamos al Strong. Quiero que toquemos lo que significa idóneo, idónea, de la palabra neget, del 5048 del Strong hebreo, porque estamos en Génesis. Dice neget, delante, enfrente, contra, un frente, parte opuesta, y cualquiera va a decir, ¿ves? Por eso todo siempre me lleva a la contraria. No. Parte opuesta, una contraparte. Quiero que entiendas, y si vemos, dice delante. Quiere decir que ella tiene la visión más amplia, pues está delante. Ella puede ver más adelante. Que es un frente. Es decir, que te va a ayudar en cada situación, no que sea tu defensa. Tú, varón, debes de defender a tu mujer. Es decir, que ella te hace frente, ella te ayuda en la situación, ayuda en la situación. Parte opuesta quiere decir una fracción que juntos a otro elemento, una porción, junto a otro elemento conforman un todo. ¿Puedes entender eso? La mujer nos completa a los varones. Sin ella no podemos. Por eso, el que te creó dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué quiere decir los hombres que pueden estar solos? Es un don de Dios como Pablo. Pero no es bueno que esté solo. Sin ella entonces, vamos a estar mal. Recuerda que es ayuda. Y no le vas a pedir ayuda a quien no puede. Recuerda que Dios la puso a ella para podernos ayudar, para completarnos. Así que como hombres, respetemos a la mujer. Pues ¿acaso tú crees que puedes encontrar a alguien mejor para tu ayuda? Porque esa es la propuesta que Dios puso para ayudarnos. No abusemos de esa capacidad que tiene nuestra mujer. Porque cualquiera que es casado sabe a lo que me refiero. Así que cuidemos de trazar bien la palabra de verdad. Eso solo fue un simple ejemplo para que entendamos las palabras, el peso de las palabras, porque tienen un valor, un peso. Vamos a caminar por la carta de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 26. Y tiene por título un obrero aprobado, un obrero aprobado. Pongamos mucha atención y nos refiere, y dice el apóstol Pablo a Timoteo, mamá hebrea, o judía como del pueblo de Israel, y su padre era griego. Dice así, un obrero aprobado, le dice Pablo a Timoteo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada va a aprovechar, sino que es para perdición a los que te están escuchando. Pongan mucha atención, no está diciendo de la palabra de Dios, sino de la palabrería de necedad. A los que solo pelean sin ningún fundamento, sin ningún yesod, sin un buen trazo de la palabra. Por eso, fíjense bien, es decir, que sin bases, solo con su simple yo creo. Bueno, es que yo lo veo así. Eso no sirve de nada. Fíjense bien el siguiente versículo, el 15. Le dice, después de eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Cómo te presentas aprobado? Que tus obras deben de ser buenas, que trazas bien la palabra de verdad, y trazar del griego, porque toda palabra es un mandamiento, hemos visto ese tema.
Toda palabra es un mandamiento. Entonces, si tú obedeces, debes de obedecer porque te tiene que dar buen fruto. Debe de dar buen fruto. La palabra trazar es en 37:18, ortotomeo. Traza para cortar recto, el camino recto. Vamos más abajo del Strong, la siguiente imagen. Tiene el número 1, para cortar en línea recta. Es decir, para proceder por caminos rectos. Por eso les digo que el resultado de la palabra debe ser para enderezar el camino. Mantenga un curso recto equivalente a hacer lo correcto. Toda palabra debe de llevarnos a esto. Ahí están unos proverbios para que lo quiera repasar. Dice número 2, dejando caer la idea de cortar para ser recto y liso. ¿Sí? Para manejar correctamente. Es decir, para enseñar la verdad correcta. Y directamente, sin darle vueltas. Sin quererle quitar. Debemos mantener el origen de las palabras. Eso es trazar bien, y es lo que estamos haciendo. Es lo que quiero mostrarles. Es lo que quiero compartirles, lo que el Eterno nos permite. Que las palabras tienen un peso, tienen un valor. Por eso le está diciendo, evita esa palabrería que no tiene ningún fundamento. Debes de trazar bien la palabra para poder defender la verdad. Fíjense bien, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Si pones atención, dice vanas palabrerías. No dice que no uses la palabra de Dios, dice vana palabrería de su pensar sin entender la verdad. La verdad es solo escrito y lo que es dado por Dios. Debes de cuidar de quién es el mandamiento, pues hay mandamientos de hombres que no están escritos. A esos debes evitar discutir con ellos. Por ejemplo, el día perfecto que el Eterno bendijo, ¿cuál es? Sabbat, y no es sábado. No es sábado, es Sabbat. Y es desde el viernes del griego. El día séptimo empieza el viernes al caer el sol y termina al sábado de nosotros en griego al caer el sol. Así lo estipuló Dios. El hombre lo pasó al domingo. Eso no está escrito. Eso es un mandamiento del hombre. Ese es un mal trazo, porque eso no es verdad. Si no te entienden del Sabbat, deja de contender. Pues es que están obedeciendo más al hombre que a Dios. Tengamos cuidado de la serpiente. ¿Por qué de la serpiente? Que solo te está tentando y que no merece ninguna respuesta. Fíjense bien, a Eva le dijo, que Dios te dijo que no comas de ningún fruto. Y todavía le contesta a Eva. Todavía Eva le dice, es que Eva, veamos el lugar de Eva. Eva se siente oprimida supuestamente por Dios, porque así te hace sentir la serpiente. ¿Dios te está prohibiendo comer? Cuídate de esa serpiente. Esa serpiente, ese pensamiento de la serpiente solo quiere que te sientas oprimido, que te sientas que ella tiene la razón. No discutas, no le des a la serpiente la oportunidad de que te engañe como a Eva. Porque estos sin ley, estos inicuos, aborrecedores de lo bueno, llenos de anarquía, de anomía, de rebeldía, no aman a Dios. Y todo les es molesto. También tengo que dejar de hacer eso. Entonces está bien. Pero no les fueran a pasear algún ídolo, porque ahí sí van. Miren, en las mayordomías les piden cantidades de dinero que no tienen. Viven en techos de lámina. Son cosas muy tristes, pero esos mandamientos de hombres sí los obedecen y no refutan. ¿Por qué será? Eso que ellos usan, esa serpiente, lo que ellos usan, pudre, porque te conduce a la impiedad, te conduce a lo malo, a ser un inicuo, a ser un sin ley, a desobedecer. Y fíjense cómo continúa diciendo Pablo en el versículo 17. Y su palabra
carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Se dan cuenta de la manera en cómo lo manejan? No, es que ya, porque ya en el Mesías dice que ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Ya? Es que no entienden lo que refiere. Es como el caso del ladrón que estaba al lado del Mesías. Hoy mismo estarás en el reino de los cielos. Y hoy mismo estuvo Yeshua, dijo, ¿estarás conmigo? No entiendes el propósito. Si creemos que eso aconteció de esa manera, entonces estamos mal, porque Yeshua no subió inmediatamente con el Padre. ¿Recuerdan? Descendió a lo más profundo de la tierra, al Seol. Entonces, pero el fundamento, el yesod de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mesías. Recordemos que iniquidad es sin ley, sin reglas, el evangelio chatarra, el libertinaje. El apartarnos de estos inicuos es estar firmes. Si no quieren obedecer, no los forces, porque no son hijos. Y si son hijos, Dios los va a llamar, porque ellos deben de escuchar su voz. Porque también, déjenme decirles que también ellos son útiles. Así como lo oyen. También ellos son útiles. Fíjense bien cómo continúa el versículo 20 de 2 de Timoteo. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Tú en tu casa tienes en la vitrina un lugar especial donde pones las copas, donde pones las cosas delicadas, lo que vas a ocupar para tomar, para beber. ¿Sí? Y hay lugares donde ponen los que no sirven. Dios también nos está permitiendo estos inicuos, pues ellos mismos son utensilios para la porquería. Por ejemplo, en tu casa, para asearte, para bañarte, usas un estropajo, un zacate, como lo llames con que tallar tu cuerpo y limpiarlo. Pero así también tú usas un zacate para limpiar la taza del baño, ¿no es cierto? Porque así mismo hay hijos de Dios, ¿sí?, que se limpian para ser usados para cosas honrosas, y los que no quieren ser limpiados para lo que se ocupa para la sociedad. Pues porque son para cosas deshonrosas. 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, es decir, apartado, así como apartas las copas, apartas las cosas útiles. Útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué? Dispuesto para toda buena obra. Debemos de estar buscando la oportunidad de aprovechar esa buena obra. Le digan, ay, porque sirve a su Dios es un hipócrita. Que te digan hipócrita. Busca la oportunidad porque estás dispuesto, estás presto, estás como si fueras a la carrera. Homer, limpiémonos para ser usados. Porque dice la Escritura, fíjense bien, en el libro de Revelaciones, Apocalipsis 22, 11 al 12, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi paga, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según tu obra, según las obras que hagas. El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, pues ensúciese más. Si no reciben Torah, instrucción, apártate de ellos, pues son anomías, son anarquistas. Fíjense bien, en el siguiente versículo, el 22, le incluye Pablo a Timoteo, huye también de las palabras, de las pasiones juveniles, perdón. Y debes de seguir la justicia, es decir, la sedeká, la igualdad, la fe, la fidelidad, el amor, el gesed, y la paz, que es el shalom. La verdadera paz es, no importa el problema que tengas, sino cómo te controlas, esa es la paz.
Dice, con los de corazón limpio. Sí, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Un pensamiento limpio. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran peleas, contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdadera verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos y están a voluntad están en lazo de mentira. Si quieres corregir, debes de ser con mansedumbre. Si te dicen que eres judaizante, solo diles sin estar peleando. Ellos están usando la Torá a su conveniencia. Piden diezmo, que es de la ley, pero no quieren obedecer la ley. Piden ofrenda, que también es un mandamiento de la ley, de no pondrás bozal al buey que trilla, está dicho a Moisés, 1 Corintios capítulo 9. Ellos están usando la ley y nos llaman judaizantes. Solo cítales dónde está en la ley y déjalos que mediten ellos mismos. Quizás salgan del lazo del engaño del diablo. Del diezmo, cítales exactamente lo mismo. ¿Para quién es el diezmo? Dime, ¿de dónde pasa de un sacerdocio levítico se brincó por mandamiento? Se brinca a un pastorado, a un sacerdote, porque también los sacerdotes piden diezmo. Ahora ya no piden diezmo, ahora dicen, diezmales un día de salario, o sea, cada vez van creciendo más. Y tienen tapizados sus templos de oro. Quizás ellos mismos puedan caer en razón si Dios tiene misericordia de ellos y salgan de ese engaño. Recordemos que el judaizante es el que tuerce las palabras. Judaizante son los que invalidan los mandamientos por sus costumbres. Eso es ser judaizante. Quitar los mandamientos de Dios y poner mandamientos de hombre. Eso es un judaizante. Que este 38 del hombre, hacemos bien la palabra de verdad, para defensa, para cuidado, como dijo Judas. Contendéis ardientemente por la fe. Pablo no sé que con mansedumbre, pero debemos defender con bases, con yesod, para edificar, para crecer, para ayudar, dando un buen fundamento, dando un buen yesod, dando este día un buen tiferet. Es decir, que podamos ser aprobados, ese es el tiferet que aplica hoy, aprobados ante Dios con buenas obras, no como hijos rebeldes. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer. Bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado por medio de tus preceptos. Nos ordenaste lo referente al conteo de este Omer, de la gavilla, de la ofrenda hacia ti. Padre, llevamos 5 semanas y 3 días del Omer, es decir, día 38 del Omer. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.